Muy bien, por gracia infinita de Dios. Para comenzar esta jornada, en el día 2 de este taller de declaración de renta del 2022, quiero compartir con ustedes el texto que hace parte de esta imagen que les estoy compartiendo, que es de Karin Temple, quien es una psicóloga, orientadora, coaching, como lo quieran llamar, que está a través de las redes, muy conocida. Cuando otorgas excesiva importancia a la opinión de los demás, pierdes el control sobre tu estado de ánimo, tus decisiones y tu vida. Es cierto que vivimos en sociedad y de alguna manera resulta inevitable querer agradar y ser aceptados. Sin embargo, otorgar más importancia a la opinión de los demás que a tus deseos genuinos te conducirá tarde o temprano a la infelicidad. Para dejar de tener miedo al que dirán, considera lo siguiente. Primero, aceptar las críticas. Es muy sano que cada persona pueda opinar cosas diferentes. Podríamos aprender mucho si supiésemos escuchar las opiniones de los demás con la mente abierta. Tomarse las críticas de forma positiva no es cosa fácil y no siempre vamos a controlarlo bien. Yo misma en ocasiones no puedo. Pero he aprendido que las críticas son algo normal y que dependiendo de quién vengan, podemos utilizarlas para seguir aprendiendo y creciendo. Cultiva tu autoestima. El amor a ti mismo te evitará muchos miedos. Con una autoestima fuerte y trabajando la asertividad, podrás dejarte ver tal y como eres. Una autoestima saludable te permitirá mostrarte como eres, aún teniendo miedo, y acabarás sintiéndote bien por ello. Aprende a expresar tu punto de vista desde el amor. Con esto de no tener miedo al que dirán y aprender a decir las cosas que piensas, no significa que tengas que imponer tus ideas a toda costa. Se trata de aprender a expresar lo que eres y lo que quieres, desde el amor. Si eres de esas personas que expresan lo que piensan, pero en forma de explosión, porque en el momento te cuesta trabajo razonar, porque has estado callado y al final revientas. Mi recomendación es que aprendas a preguntar lo que no sabes sin pensar que por eso vas a parecer tonto. Aprende a pedir explicaciones sin exigencia. Aprende a quejarte sin que te suponga un ataque de ansiedad. Haz lo que pienses que tengas que hacer para no sentirte culpable después por no haberte manifestado adecuadamente, pero sin traicionarte a ti mismo por agradar a nadie. Mil gracias a todos ustedes que siguen siendo nuestro público fiel, nuestra razón de ser. Por eso nosotros nos preparamos y estamos aquí dispuestos a compartir con ustedes y aprender quién se para o quien tiene la decisión elige estar aquí tras bambalinas o enfrentando esta capacitación, aprende más de este asunto que ustedes no se imaginan cuánto aprende uno en solo pensar que va a tener que explicar algún tema. Gracias también a todos mis compañeros de oficina que hacen posible que este engranaje de taller y de todos los eventos que llevamos a cabo se realicen. Cada uno, hay muchos con una labor muy silenciosa, pero que aporta cantidades a esta compañía y a estos eventos. Esperamos que este taller cumpla sus expectativas. El día de ayer recibimos una información muy valiosa respecto a toda la parte normativa. Hoy nos vamos a centrar en llevar a práctica esa normatividad. Eso que vimos ayer de teoría, lo vamos a llevar a la práctica. Entonces, como de costumbre, estaremos en 2 sesiones, tendremos un receso más o menos de 20 minutos. Luego de las 2 sesiones nos disponemos a aprender un poco más y a compartir con ustedes las respuestas que nos surgen respecto a sus inquietudes, las cuales pueden ir trasladando en el chat en la medida que se va presentando el tema. Entonces vamos a dar inicio a este mundo del taller de Persona Natural 2022 en el día 2. Ustedes recibieron
no solamente esta presentación que voy a proyectar, que en la mayoría de los casos no tiene ninguna modificación. En algunos punticos hay dos, tres cositas que les iré contando cuando lleguemos, que es como nuevo, que surgen en el momento que uno está estudiando, uno dice, ve, me faltó este temita, o para recordar alguna cosa y no pasarla de alto. También recibieron varios archivos, dentro de esos esa plantilla que se llama Así de Claro, que fue desarrollada en la firma. Le agradezco a mis compañeras o a mi compañera que desarrolló esta plantilla. Es una plantilla muy rica. Van a ver, se van a acostumbrar a mirarla, es rica, necesitamos que ustedes la ensayen, la prueben, nos digan si nos funciona, por qué esto, por qué aquello, y nos cuenten su opinión a través de los correos electrónicos para la compañía. Bueno, entonces, sin más preámbulos en el asunto, empezamos nuestro tema. Resulta que dentro de los pasos esenciales que Hildebrando nos decía ayer para presentar la declaración de renta, hay un paso. Digamos que es un paso que uno no debería pasar de largo por este punto de la presentación de la declaración, y es consultar el reporte de información exógena. ¿Y dónde lo consulta uno? Por acá tienen ustedes en esta parte como el icono que usted entra a los servicios informáticos electrónicos de la DIAN a nombre propio en el tablero de control, que es ese que nos encontramos en como el primer pantallazo donde aparece por acá una torta. Ahí en media columna de ese tablero de control, la primera opción que aparece es esta: consulta de información exógena. Y nos permite la DIAN a través de esta herramienta consultar no solo la información 2020, sino que trae acumulada información de otros periodos. Uno debería de vez en cuando, o cuando va a volver a hacer una declaración de renta de esa persona natural, ir a chequear como el 2021, se me ocurre, a ver qué pasó, si de pronto salió algo distinto a lo que teníamos en el primer momento, ya que esta información es alimentada en forma continua por la Administración de Impuestos. Y entonces, ¿quiénes pueden consultar esta información o este reporte de información exógena? Aquella persona natural que se encuentre inscrita en el RUT. Listo, entonces usted tiene que tener la inscripción en el RUT de esa persona natural. Y entonces, ¿qué pasa, Ángela Mesa, si yo tengo un nuevo cliente que apenas va a ser obligado a presentar declaración de renta? Por ninguna circunstancia tenía la obligación de tener un RUT. Y entonces, ¿hoy qué pasa con este reporte? Lo primero que hay que hacer es inscribirlo en el RUT como un nuevo obligado, y para poder acceder a esta información exógena hay que esperar unos 8 días después de la inscripción que la DIAN como que sincronice toda la información y nos muestre ese reporte de terceros de ese nuevo cliente. Bueno, entonces el primer paso, inscripción en el RUT. Tenemos esa inscripción en el RUT. ¿Y qué es la información exógena? Es un servicio de facilitación y ayuda que nos va a permitir identificar inconsistencias. Digo, un servicio de facilitación y ayuda que nos va a permitir poder identificar inconsistencias. Si uno mira los pantallazos que la DIAN trae cuando uno va a hacer esta consulta, nos trae textualmente esto: para cumplir con su obligación de declarar, la información exógena tributaria no es imprescindible y en ningún caso reemplaza la información de su realidad económica, ni lo exonera de declarar los valores totales que correspondan a su declaración, que son de su exclusivo conocimiento. ¿Qué quiere decir? Es una guía, pero ojo, esa guía no es la realidad total. Esa guía no le va a reemplazar el certificado. Esa guía no le va a reemplazar la historia que le tiene que contar la persona natural cuando oiga la información exógena y usted llegue y consulte y le digan que en el municipio de Tamalameque, muchos me han escuchado ese nombre, aparece una venta de un inmueble, una notaría por allá, y usted le dice, ¿ese inmueble dónde estaba? Y él le dice, no, es que en 1965 por allá mi mamá hizo una herencia, nos tocó, quedó registrado, ahí quedó el bien inmueble, no le había contado que tenía ese bien inmueble. Yo no le había dicho eso, que en la herencia de mi abuelo nos tocó ese bien inmueble y eso nadie lo habitaba, estaba allá, pero vea, llegó la lotería. Encontramos quien nos comprara el inmueble, se vendió, le dimos poder a uno de los herederos, se vendió y ahí aparece la información reportada. Entonces, ese le va a servir como un confesionario. Ese va a ser como, venga, a ver, ¿qué información
está oculta, que yo no tengo aquí dentro de mis anexos y nos va a permitir hacer como un checklist de toda la información. También en ocasiones, en ese reporte de información exógena, nosotros identificamos situaciones que no corresponden a ese contribuyente, porque alguien utilizó la cédula, porque alguien en forma equivocada digitó un número de más y se fue con ese reporte de información. ¿Qué nos dice la Administración de Impuestos cuando accedemos a este reporte de información? Si encontramos una inconsistencia, nos dice, vea, usted tiene el deber de escribirle al informante que está ahí en esa columna de reporte de información exógena y decirle, venga, cuénteme por qué aparezco reportado en este caso si durante este periodo grabable no realice ninguna operación económica con su compañía. Y entonces uno qué tiene que hacer? Dejar esa prueba. En muchos casos uno obtiene una respuesta ok de ese informante y le dice, ay, sí, me equivoqué, venga, yo voy a corregir, no pasa nada, quédese tranquilo. En otras ocasiones ni contestan, en otras le han contestado a la gente, no, yo utilicé la cédula por alguna circunstancia, no es el deber ser, pero si quiere yo asumo la consecuencia de ese reporte, asumo los impuestos de más, dependiendo pues de la situación. Cada uno se coloca en su lugar. ¿Qué quise traer a colación dentro de esta información exógena como unos punticos importantes? Es muy grande. En unas ocasiones son unos registros pequeñitos, en otras pueden ser 2 hojas, 3 hojas, dependiendo del tipo de contribuyente. Como estos puntos especiales. ¿Y por qué estos puntos especiales? Vea, recordemos que cuando yo me enfrento a esa información exógena, desde el año 2015 los municipios, las secretarías de Hacienda y todos los que manejan los impuestos municipales están reportando a la DIAN desde el 2015 toda la información concerniente a los inmuebles, a los vehículos y al impuesto de industria y comercio. Entonces, la DIAN la tiene desde allá, pero solamente hace unos 4 o 5 años es que nos ha permitido, o 3, en la vida pasa rápido, ya no sé, pongámosle 4 años, que nos ha permitido visualizar dentro del reporte de información exógena este tema, encontrándonos en circunstancias que inicialmente estas resoluciones para estas entidades le indicaba que tenían que reportar la totalidad del inmueble. Y entonces uno se encontraba la sorpresa, pero es que este inmueble él apenas tiene un 15, un 10, un 25, un 33, ¿por qué me están reportando 100? El municipio se equivocó. En esa fecha, hace apenas cambió la resolución hace 2 años, era bueno el reporte de información que había realizado el municipio. El municipio decía su porcentaje de participación y el valor total del inmueble. Le tocaba al robot de la administración de impuestos hacer el cálculo, pero no lo hacía. Entonces es importante hoy que sigamos revisando estos avalúos catastrales para verificar si realmente el porcentaje que aparece, si es ya hoy el reporte consultando o la semana pasada en el municipio de Medellín está muy ajustado a los porcentajes de participación y en otros municipios del departamento de Antioquia. También porque es importante, se encuentra uno con personas que hace rato vendieron el inmueble, pero en ese catastro, en esa oficina de catastro, en ese municipio, no han actualizado esa información de venta. Entonces, es bueno comunicarse con ese municipio, con la Secretaría de Hacienda, dejar una evidencia, dejar esa evidencia que me comuniqué y les dije, vea, usted me está reportando estos inmuebles, los cuales fueron vendidos según la escritura pública número tal, tal, que pasó por catastro municipal en tal fecha, mire que el predial ya no llega a mi nombre, mire tal circunstancia. Ahorita les cuento por qué es importante dejar esa evidencia. Cuando uno consulta los aportes a sociedades, y me sorprendí, y por eso lo ubiqué acá, encontré que existen sociedades hoy que todavía están haciendo caso omiso a reportar en ese formato de socios accionistas el valor por el cual el socio accionista adquirió la acción y se quedaron pensando que la norma seguía igual de reportar el valor intrínseco fiscal. Y me encontré en un cliente que consulté que dos compañías donde él tiene pequeñas acciones, le reportaron como valores patrimoniales 1.500 millones de pesos en cada una de las sociedades. Yo dije, Dios mío, esto nos va a generar una comunicación de la DIAN, porque este no es el valor patrimonial de él, este no es el costo de adquisición. No sé esas dos compañías de dónde sacaron la información. ¿Qué nos toca hacer? Escribir y dar con suerte que nos respondan para poder solucionar esta realidad.
uno sigue revisando ese reporte de información exógena y se encuentra por allá que existen unos conceptos que la DIAN muy bien nos involucra a las personas naturales, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. ¿Yo qué hago con una cuenta por cobrar y una cuenta por pagar con una persona natural no obligada a llevar contabilidad? Eso no me aporta nada dentro del esquema de la declaración de renta. Yo no puedo decir, me están debiendo honorarios, cuenta por cobrar de honorarios. No, porque es que yo declaro, persona natural no obligada a llevar contabilidad, declaro por caja. El ingreso es lo efectivamente pagado. Entonces no me sirve de nada eso. Con el tema de cuentas por pagar. ¿Para qué nos puede servir? Vea, si usted tiene una persona natural que dentro de su esquema cedular tiene la posibilidad de tener costos asociados, cumpliendo todos los demás requisitos que están establecidos en el artículo 105 y siguientes del Estatuto Tributario, cumpliendo todos esos requisitos, usted tiene que verificar en forma adicional que esa persona natural no obliga a llevar contabilidad efectivamente realizó el pago de esa factura que hace parte de sus costos y deducciones aceptadas fiscalmente. Puede que usted no tenga cómo chequearla y entonces es bueno fijarse en esas cuentas por pagar si de pronto aparece un proveedor, Colanta, papas yo no sé qué, y entonces usted dice, ve, este me trajo las facturas de Colanta de los insumos y por acá me está diciendo Colanta que él me debe esos insumos. Ah, entonces yo no me lo puedo tomar como costo gasto deducible porque no ha pasado por el principio general de caja y es que esté efectivamente pagada. Entonces, ese le sirve para el cuento. Pero, por ejemplo, hoy, cuando estamos consultando información exógena de cuentas por pagar, por cobrar mejor, cuentas por cobrar, donde es una persona natural asalariada, nos encontramos que la DIAN le está diciendo, vea, hay una cuenta por cobrar de nómina, porque corresponde al valor de las cuentas por cobrar reportadas por los terceros como pasivos de aportes para fiscales, salud, pensión y cesantías. Y entonces uno dice, pues yo no tengo que colocarle esa cuenta por cobrar. Ay, entonces eso me va a cambiar el certificado de ingresos y retenciones, eso me va a cambiar el soporte. No, eso no va a cambiar nada. El certificado de ingresos y retenciones que usted tiene de la persona natural asalariada, esa es su realidad económica. Eso es lo efectivamente recibido. Eso es lo que debe declarar. Esta cuenta por cobrar que la DIAN le colocó ahí en el reporte de información exógena corresponde al pasivo que reportó su empleador a diciembre 31, teniendo en cuenta los conceptos 2214 y 2215 de información exógena. Él tenía que decir, vea, le debo cesantías, le debo unas primas extras, le debo estas circunstancias, pero eso no quiere decir que usted tenga un activo que se llama cuentas por cobrar a la compañía, porque usted no está obligado a llevar contabilidad y por norma general el asalariado no está clasificado dentro de eso, a no ser que tenga pues un combinado de negocios. Cuando yo me encuentro frente a los reportes de las notarías, también es importante verificar cómo aparece ese reporte, si realmente corresponde a una enajenación, porque las notarías también están obligadas a reportar todos los actos y transacciones que se realicen a través de las notarías. Entonces, en ocasiones, cuando yo estoy llevando un bien a un fideicomiso, tengo que hacerle la transferencia a ese fideicomiso, un bien inmueble, entonces eso tiene que pasar por la notaría, pero eso no significa enajenación, porque ahí yo ya tengo, todavía sigo siendo el dueño, mis derechos según lo pactado, entonces uno debe verificar bien qué concepto le sale en ese reporte de la notaría para que no vaya a generarle una inconsistencia a futuro. Si usted se encuentra que el reporte dice otra cosa distinta a su realidad económica, usted puede escribirle al notario, nosotros hemos tenido experiencia, y decirle, señor notario, ve, por favor, ajusta esta información, porque se te fue por error como enajenación, compraventa, y no es compraventa, simplemente que se lo estoy entregando a la fiducia. Esa es una parte. También es importante tenerlo en la mira por los porcentajes de participación que tengamos en los bienes inmuebles y porque eso también nos ayuda a determinar una ganancia ocasional. En el tema de los dividendos, ¿qué es importante tener en cuenta? Vea, los dividendos es el mundo cedular más simple que existe. La DIAN recibe la información del pagador de los dividendos discriminada por tipo de cédula, diciéndole a qué corresponde, qué tratamiento es, grabado o no grabado, antes del 2016, después del 2017 y siguientes, todo.
todo ese tratamiento lo tiene. Y entonces usted en el mundo de los dividendos no tiene que hacer nada más, sino hacer caso a la certificación que le dieron y verificar que esa certificación quedó adecuadamente reportada en información exógena. Nos encontramos que en ocasiones certificaciones de compañías que uno sabe que todos los dividendos son no grabados se van en otro código. Entonces es importante identificarlo, resaltarlo. ¿Por qué es importante identificar todas estas inconsistencias y tenerlas en la mira? Porque la DIAN más adelante hace un cruce de información y nos llegan esos comunicados, esos saludos que nos dicen saludo cordial, estamos en Medellín en junio 5, encuentro que sus ingresos, Ángela Mesa, en el formulario 210-4444, dicen 700 millones. Y en el reporte de información exógena aparece 1.000 millones de pesos. Entonces cuénteme qué pasó. Y entonces uno ya empieza a mirar, vea, es que en el reporte de información exógena, por ejemplo, yo vendí un carro y esa venta de ese carro está reportada 2 veces, por el que me lo compró, que estaba obligado a reportar, y por la entidad de tránsito, que ella, como el vehículo tiene que pasar por la entidad de tránsito para registro público, también la reportó. Vea, es que el inmueble que yo vendí, resulta que a quien se lo vendí también tenía que reportar información exógena. Entonces dijo, compra de activos fijos, Ángela Mesa. Y la notaría me está reportando la enajenación. Entonces yo lo tengo que tener claro desde ese momento. En ocasiones, cuando nos llegan esos correos de cruce de la DIAN, con esas inconsistencias, con el reporte de información exógena, no, a veces no nos cuadra, como que usted dice, vuelvo y genero el reporte de información exógena y tenemos la misma cifra. ¿Qué vamos a hacer? El qué vamos a hacer se responde con, a través de un PQSR, solicitarle a la Administración de Impuestos que nos envíe todo el reporte de información exógena que tiene en cabeza, por ejemplo, de Ángela Mesa, de ese tercero, Pedrito Pérez, de Ana Karina, de cualquiera. Y la DIAN, a través de una respuesta en el PQSR, nos dice, bueno, con mucho gusto, yo les voy a dar la información. Uno dice que con el propósito de defenderse, porque la DIAN me está haciendo un cruce y me está diciendo que hay una inconsistencia, yo quiero saber cuál es la inconsistencia, y le envía al correo electrónico del contribuyente un archivo en Excel que es toda la información exógena y es una cantidad de columnas así de grandes, pero uno las puede filtrar por formato e identificar las inconsistencias. Entonces, este es como el abrebocas de la información exógena, de reporte de información exógena. Vamos a mirar antes de entrar en detalle con el ejercicio un tema importante que no podemos pasar de alto. ¿Y cuál es ese tema? Ver, es la determinación oficial de impuestos mediante factura, que está hoy ubicada en el artículo 719-3 del Estatuto Tributario. Si bien es cierto, esta norma está incorporada o quedó así en el artículo 719-3 del Estatuto Tributario, incorporada por la última reforma tributaria, la ley 2277, pero de este tema, de la determinación oficial de impuestos mediante factura, ya se venía hablando desde la ley 2155, que fue en el año 2021, por allá en septiembre, donde salió a la luz o nació un artículo que era el 616-1 del Estatuto Tributario. Ese artículo salió a la luz, tenía unas inconsistencias dentro de esa concepción de la norma, fue demandado y a través de la sentencia C-305 del 2022, de septiembre del 2022, perdió validez este artículo y si uno mira hoy la ley, le está diciendo en derogatorias que se deroga. Listo, ahí no estaban todos los elementos necesarios para poder hacer esta determinación de impuestos oficial mediante factura. ¿Qué significa? Casi que es un cheque que la Administración de Impuestos le está diciendo a usted. Pero ¿qué le está diciendo la Administración de Impuestos? Ve, ¿a quién va a aplicar esto? Y por eso es la importancia y lo quisimos traer acá, porque puede que, aunque esté pendiente por reglamentar por parte de la DIAN, puede salir la reglamentación en este tiempo y la DIAN puede empezar a aplicar esta norma después de eso para estos contribuyentes que van a ser omisos por el 2022, aquellos que no van a cumplir con su calendario, que no van a presentar la declaración de renta. ¿Cuál declaración de renta? Y este es un tema que por favor les pido que adicionen ahí a la diapositiva, que este mecanismo se aplica para los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, en la determinación oficial mediante factura. Y entonces, ¿qué le está diciendo esta norma? Vea, es un acto administrativo, o sea, hay una entidad pública que emite un acto en el cual identifica el sujeto, el objeto, cuáles son las razones por las cuales se está emitiendo
ese acto administrativo, y determina toda la historia. Y entonces ese acto administrativo puede tener una vida jurídica extensa y que nos puede afectar. ¿Qué está diciendo la norma? Vea, este acto administrativo va a pasar por un filtro importante de notificación, que es la notificación establecida en el artículo 566-1 del Estatuto Tributario, que es ¿cuál? La notificación electrónica, que recordemos, entonces, cuando usted dice en su RUT un correo electrónico, todo el mundo tiene que tener en su RUT un correo electrónico, pero la norma dice, cuando usted opta por decir el correo electrónico en su RUT, a ese correo electrónico inicia el proceso de notificación. Ahí le va a llegar un mensaje electrónico de la Administración de Impuestos. Usted recibe el mensaje electrónico, los tiempos para actuar comienzan a regir pasados 5 días de que usted recibió esa notificación de correo electrónico. La norma también prevé, vea, en caso de que usted reciba algo, que le diga el mensaje, le escribió la DIAN, pero usted no lo puede abrir por fallas técnicas, pasó algo, usted puede escribir y decir, por favor, reenvíeme el correo. Entonces, la DIAN puede reenviarle el correo por esas fallas técnicas atribuidas al contribuyente. Le reenvía el correo, que tiene pues como 3 días para reenviárselo, y a ustedes le siguen corriendo los plazos después de 5 días de recibido nuevamente ese mensaje electrónico. ¿Con el propósito de qué? De mirar todo el contenido y usted poder actuar. Y entonces, ¿qué le están diciendo en esta determinación de impuestos mediante factura? Vea, la DIAN le puede decir cuál es su impuesto. Eso es lo que busca. Mire, yo voy y consulto unas bases de información. Determino unas bases grabadas. ¿Por dónde? ¿Cómo está conformada? Por la información que me reportaron los terceros, esta que acabamos de realizar, toda esa información que reportaron los terceros. También vea el sistema de factura electrónica que incluye, o el sistema de facturación electrónica que incluye no solamente la factura electrónica, sino todos los documentos que están vigentes dentro de ese sistema, documentos equivalentes y documentos electrónicos. Entonces ya la DIAN en tiempo real sabe su situación, ¿listo? Y también la DIAN puede acudir a otras fuentes de información a las que tenga acceso. ¿Cuáles fuentes de información? Puede tener acceso la Administración de Impuestos, vea, a la información que viene de los convenios internacionales, ese intercambio de información. La DIAN ha sido pionera en hacer convenios para intercambiar información, inclusive con países de Estados Unidos, con otros que no tienen convenio de doble imposición. Ellos también intercambian. ¿Qué intercambia con Estados Unidos? En la información del FATCA, que es de las cuentas, quiénes son los titulares de las cuentas de ahorro en entidades financieras y todo, ellos se cambian esa información. También la DIAN puede ir y decirle, señores, migración, venga y cuénteme el dato. Cuando Pedrito Pérez pasó por esta puerta en forma legal y se fue del país, para yo mirar esa información de Pedrito Pérez y verificar él cómo está declarando, o si no me ha declarado, vea, él sigue siendo un residente colombiano, aquí está la información, entonces necesito que me declare. Y entonces él va a esperar que no se cumpla con esa obligación para enviarle esta determinación de impuestos mediante factura electrónica. Inicialmente la norma está contemplando que es el impuesto, pero también tienen las bases para determinarle toda la parte patrimonial. Ya hoy vemos que la DIAN en la parte patrimonial también ha avanzado con la declaración sugerida y en ocasiones le ha realizado cruces a terceros diciéndole, vea, me aparece en el patrimonio que usted tiene este vehículo, este inmueble, este CDT en esta entidad financiera, yo sumo y me da 2.000 millones de pesos y veo la declaración de renta número 210 de fecha de septiembre del 2021 y no me aparece sino 1.000 millones de pesos. Venga, cuénteme qué fue lo que pasó. Entonces ella ya tiene toda la base para esa parte patrimonial. Esta norma estaba contemplada para aplicar al impuesto sobre la renta y complementarios, pero existe la facultad dentro de uno de los parágrafos del artículo 719-3 de que esta información o este mecanismo lo puedan utilizar o hacerse extensivo, mejor, hacerse extensivo a los impuestos del IVA e impuesto nacional al consumo. Es importante que cuando usted se encuentre frente a esas declaraciones sugeridas, si viene simplemente una sugerencia, como el nombre lo indica, usted mirar la DIAN cómo está utilizando esa información. Para la DIAN es fácil tener en sugerida los ingresos si usted está facturando, pero costos y gastos ella no lo tiene todavía. Entonces usted tiene que tener claro qué información está ahí sugerida, si ella se está haciendo el debido
reporte o la debida ubicación dentro de esta declaración sugerida de su información, teniendo en cuenta que es que el sistema de factura electrónica es un mundo muy real que puede llevar a determinar una base casi exacta, pero en ese caso se van muchos puntos suspensivos dependiendo del contribuyente, porque puede que yo hoy esté facturando, pero estoy facturando por cuenta de un tercero, ingresos recibos para tercero. Entonces, esa factura, aunque esté con mi nombre, mi razón social, pertenece el ingreso a otro tercero, o si estoy dentro de los convenios de colaboración empresarial, dentro de los contratos de colaboración empresarial mejor. Entonces, ese es el tema. ¿Qué sigue entonces? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno para actuar? Porque esto lo invita a actuar el contribuyente, a actuar aquella persona natural que elabora la declaración de renta, el que apoya al contribuyente. Ponerle cuidado a ese correo electrónico, si llega ese correo. Me imagino que si la DIAN va a hacer uso de esto, hay que esperar que pasen los vencimientos por allá, octubre 19, y ya empiece a buscar a qué contribuyentes no han cumplido con su obligación de declarar. Y entonces el actuar va medido a qué. ¿Cuál es la forma de actuar dentro de esto? Usted tiene que decir, voy a hacer un proceso de aceptación. Y entonces ese proceso de aceptación se puede ir por dos brazos. Vamos a ver los dos brazos. Pero este proceso que vamos a hacer relacionado con esta factura de determinación oficial de impuestos se tiene que hacer a través del CIE, Servicios Informáticos Electrónicos de la DIAN. Entonces, a través de ese sistema es que usted dice acepto o no acepto. ¿Y cuál es el tiempo que tiene el contribuyente para actuar? Tiene 2 meses siguientes a que le llegue ese correo. Entonces, usted le llegó el correo, cuenta los 5 días que tiene para empezar a actuar y de ahí tiene 2 meses siguientes. Y entonces en los 2 meses siguientes usted se dedica a verificar si esa es su verdad o no es su verdad, si es la verdad del contribuyente o no es la verdad del contribuyente. Si usted dice, vea, la DIAN sí tenía la razón, este contribuyente omiso, toda esta es su declaración. Entonces sí tiene la razón, esta es su declaración. Entonces, ¿qué le toca hacer? Como ya es una declaración que está montada en los servicios informáticos electrónicos, usted finaliza el proceso. ¿Y qué es finalizar el proceso? Usted tiene que decir, estoy omiso, está una declaración extemporánea, entonces usted liquida la sanción de extemporaneidad y si le toca pagar, usted es acreedor a tener unos intereses de mora por ese tema. Esta opción del sí, ¿qué le dice? Vea, cuando usted dice sí, acepto esta declaración, esta liquidación mediante factura del impuesto sobre la renta, le está haciendo un pare a la administración de impuestos. Cuando usted dice sí, la administración de impuestos no puede ejercer facultades de fiscalización y control. ¿De qué? Del impuesto determinado, porque ese es el fin de la factura de declaración de renta. Ese es el fin, determinar un impuesto. Entonces, ese fue el impuesto que la Administración de Impuestos determinó según las bases de información y usted dijo que sí. Entonces, su impuesto son 100 millones de pesos, ya eso quedó en firme. No pasa nada. Usted dijo sí y no pasa nada, ese impuesto no se va a alterar. Pero la DIAN sigue con facultades para determinar o verificar en forma adecuada si usted sí liquidó la sanción que correspondía de extemporaneidad y si pagó los intereses, si tenía que pagar algo dentro de esa declaración. Si usted dice, vea, no, es que esta administración de impuestos me está diciendo 1.000 millones y esos no son míos, o yo sí los tuve que facturar en diciembre 31 porque ya se iba a cerrar el presupuesto con el municipio y entonces me dijeron páselo para que quede en la ejecución presupuestal y por cualquier circunstancia se pasó 2 días y esos 2 días fueron ya enero del año entrante. No, esos honorarios no son míos todavía para involucrar en la declaración de renta, no corresponden al devengo, yo no lo tengo por qué incorporar porque todavía no los he recibido. Entonces yo digo, no acepto. También porque digo que no acepto, porque hay otros ingresos de otros terceros o porque en esa información que me llegó únicamente están los ingresos y venga, señora administración de impuestos, si yo soy uno mismo, estoy extemporáneo, se me olvidó declarar por cualquier circunstancia, si esa puede ser mi base de ingresos, pero venga, yo tengo asociados a esa actividad costos y deducciones que cumplen con todos los requisitos y no están ahí. Y entonces si yo aplico esos costos y deducciones, mi impuesto será menor. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? A través de los servicios informáticos electrónicos, decir que no acepta. Y una vez que no acepta, ¿qué pasa? Inmediatamente usted qué tiene que hacer? Presentar la declaración que usted dice, esta es mi verdad. Usted tiene que actuar y presentar su verdadera declaración o su determinación de la declaración de impuestos. Esta es mi verdad.
Listo. Y como le está presentando extemporáneo, hombre, tiene la sanción del artículo 641 de extemporaneidad y también intereses si le tocaba pagar impuestos sobre ese tema. ¿Y qué pasa? La DIAN con esta forma, cuando usted presente y dice no estoy de acuerdo, aplicará todas las disposiciones establecidas en el estatuto tributario o todos los procesos para determinar en forma adecuada esos impuestos que usted tiene dentro de esa declaración. Entonces ella entrará en un proceso de discusión, posiblemente le escribirá y le dirá, entonces venga, cuénteme cuál es la diferencia entre los ingresos facturados por los servicios informáticos electrónicos en facturación electrónica y estos incorporados acá en su declaración. Venga, cuénteme. Entonces la administración de impuestos puede hacerle ese tema. ¿Qué pasa? Acá la norma nos está diciendo, tengo 2 meses. Si por alguna circunstancia que eso pasa, nadie se dio cuenta que llegó el correo o llegó y dijo, lo vamos a responder y pasó algo. Alguna cosa pasa que nos hizo olvidar de esa fecha de los 2 meses que teníamos que hacer alguna actuación o aceptar o no aceptar. ¿Qué facultades tiene la DIAN o qué pasa con ese proceso? Cuando no se hace ningún procedimiento entre los 2 meses, esa factura que se vuelve un cheque, esa factura se vuelve como un cheque, presta mérito ejecutivo. Es decir, usted ya no tiene cómo discutir, vea, ya me voy con esa factura, eso es su realidad y inicio todo el proceso de cobro y determinación de impuestos y de una sanción por no declarar. La sanción por no declarar, que es la invitación a que estemos pendientes del correo, que no nos vaya a pasar algo con estos pues contribuyentes omisos, ¿cierto? Usted dice, no, yo estoy pendiente de los contribuyentes que tengo la obligación dentro del calendario, no voy a tener omisos, pero de pronto le llega uno nuevo, ¿cierto? Y ese nuevo dice, vea, yo ni sabía. Y entonces ese correo me llegó hace como 2 meses y yo no me di cuenta. Entonces hay que estar pendiente de esa situación. Esa sanción por no declarar está establecida en el artículo 643 y esa sanción es muy onerosa. Esa sanción está tasada en un 20%. ¿Y en un 20% de qué? La norma le dice, vea, escoja el mayor, el 20% mayor entre las consignaciones bancarias, que ya la Administración de Impuestos lo tiene a través del reporte de información exógena, o los ingresos brutos de incumplimiento. Entonces, consignaciones bancarias o ingresos brutos de incumplimiento del periodo del cual usted no declaró. O el 20% de los ingresos de la declaración del periodo anterior. Cualquiera de ellos, el que sea mayor. Entonces es una sanción muy onerosa que no queremos llegar a ese tipo de sanciones. Entonces esa es la invitación para estar pendiente. Uno dice, vea, si es el contribuyente que por primera vez va a declarar, no se dio cuenta, no conocía los reportes de información exógena, no tenía un RUT, la DIANA cuál correo le va a escribir. Entonces ese tema de notificación arranca por el de RUT, si no es por el de RUT, consulta con las entidades financieras o algo, ¿dónde está el correo? Y la DIAN ya lo ha hecho. Con esos nuevos contribuyentes en ocasiones, ellos dicen, ve, la DIAN me escribió este correo solamente lo tiene el banco. Ah, el banco le contó que ese era el correo, entonces le manda ahí el correo, si no hace pues el proceso de notificación en un medio público y todo para conocer este tema. Después de mirar este abrebocas y de comprender que vamos para el ejercicio, vamos a mirar toda la práctica que queremos presentarles a ustedes, mi compañera Marcela que va en la segunda parte y este personaje, Ángela Mesa, iremos desarrollando cada uno del mundo cedular. Les enviamos los archivos, les enviamos la plantilla sin el desarrollo, porque ustedes tienen que hacer un proceso especial de descarga que les va pues como el instructivo, les harán llegar el instructivo para descargar la plantilla y realizar el proceso. Sin la solución de esto que vamos a presentar hoy como ejercicio, se las enviamos en archivos en PDF cada una de las partecitas. Está en un archivo comprimido porque siempre es pesadito, pero está en un archivo comprimido, lo descargan y ahí tienen todo. Si no les llegó alguno, pueden escribir por el interno a mis compañeros de oficina que hacen todo ese apoyo logístico para que ellos les solucione el asunto. Y entonces, ¿para dónde vamos, Ángela Mesa? Vea, vamos a elaborar una declaración de renta del 2022 de un contribuyente. ¿Cuál es el objetivo para hacer esta declaración de renta? ¿O qué buscamos? Vea, integrar todos esos elementos básicos que vimos el día de ayer, teóricos para la elaboración de renta del 2022 en este punto práctico. Vamos a detallar algunas separaciones económicas enfatizando su aplicación en el mundo cedular y las normas que aplican a cada caso que ustedes la vieron el día de ayer. Uno quisiera hacer un ejercicio que tenga muchos brazos. Hicimos uno que tiene varios brazos, pero no podemos hacerlo exponencialmente porque nos quedaríamos un buen rato acá.
También a través de ese ejercicio vamos a mostrar y elaborar unos anexos básicos correspondientes para que ustedes tengan la guía de lo que debe tener o soportar la declaración de renta de una persona natural. También vamos a ver una balanza muy importante que se llama la conciliación patrimonial. Esa nos tiene que cuadrar de todos nuestros contribuyentes. Mi compañera Marcela les va a hablar del tema. Y también para forma de hacer práctico, vamos a determinar una presentación extemporánea de declaración de impuesto al patrimonio. ¿Cómo que extemporáneo a estas obras del impuesto al patrimonio? Sí, es que puede que hoy un contribuyente que no estaba en la mira del impuesto al patrimonio porque no le daban los topes, cuando elaboremos su declaración de renta e integremos todos los elementos, nos damos cuenta que sí era sujeto al impuesto o mejor, contribuyente del impuesto al patrimonio. Entonces, tenemos la posibilidad de presentar extemporáneo. ¿Cuál es nuestro contribuyente? ¿Cómo se llama nuestro contribuyente? Entonces, nuestro contribuyente se llama Giorgio Casiano. Casiano. Tiene un número de identificación como todos nosotros, ¿cierto? Le estamos dando una connotación especial para el ejercicio práctico. Es residente, ya ustedes saben que se hizo toda la evaluación con la plantilla que nos regalaron el día de ayer, también una excelente plantilla, con toda esa determinación normativa. Entonces decimos, es un residente y también con lo que nos explicó Hildebrando, es un contribuyente no obligado a llevar contabilidad. Entonces le vamos a determinar su mundo cedular, la declaración de renta para el 2022. Ya le pedimos la información, tenemos la información. A ustedes les llegó un archivo que se llama solución en Excel. Hay otro archivo que se llama anexos, porque la mayoría de los puntos los vamos a visualizar en la plantilla que tienen ustedes. Pero hay otros puntos que necesitan una información adicional o que debemos soportar con un Excel. Entonces, ahí está en los anexos a la solución. También para hacerles claridad en este punto y hora, que pues la plantilla está ok, si funciona bien, lo que vamos a ver acá son los pantallazos de la plantilla. ¿Por qué no vemos la plantilla en tiempo real? Porque en ocasiones cuando estamos en conexiones y uno va a abrir esos Exceles, pasan cosas, como que la conexión jalona y no es tan rápido el Excel, nos genera inconvenientes, las fórmulas como que se corren un poquito, entonces no queremos con el objetivo de que podamos cumplir el tiempo, que eso nos pase. Eso pasa y uno lo soluciona, no pasa nada, pero no queremos eso, sino que les vamos a ir presentando los pantallazos correspondientes a la aplicación dentro de la plantilla. ¿Qué parte vamos a ver en esta primera jornada del día de hoy? Vamos a ver unos aspectos generales que hay que tener en cuenta para el diligenciamiento de la plantilla. Vamos a diligenciar las rentas de trabajo. Vamos a hacer un diligenciamiento de rentas por honorarios con costos. Vamos a hacer un diligenciamiento de rentas de capital y vamos a ver cómo se diligencian las rentas de pensiones. Los puntos correspondientes a este tema de Giorgio Casiano. Los numeré así por si vamos avanzando, sepan en qué punto vamos de este desarrollo de este esquema. Y entonces en la primera parte de este desarrollo de este esquema nos encontramos esta diapositiva. Esta diapositiva, ¿qué nos está mostrando? Entonces esta diapositiva simplemente quise traer a colación, ustedes reciben una plantilla, la pueden utilizar para diversos clientes, esa plantilla, cada vez que estén diligenciando la plantilla les sale un mensaje de guardar, sale como 2 veces el mensaje de guardar, que es que es una prevención y es por control y verificación dentro de la plantilla, entonces usted le tiene que dar 2 veces, pero les quería mostrar aquí en este esquema de diapositiva cuántas hojas hay dentro de la plantilla. Y entonces nos encontramos que tenemos una plantilla que tiene 18 hojas y 18 hojas que nos van dando la mano para todo lo que debe contener el mundo cedular y el mundo que soporta una declaración de renta de una persona natural residente. Y entonces arrancamos que hay una hojita que se llama datos iniciales, otra que se llama control de cesantías y pensiones. Tenemos otra que se llama la A, rentas de pensiones, las rentas de trabajo con un 25%, rentas de trabajo con costos, rentas de capital, que está como en el número C, las rentas no laborales, dividendos y participaciones, ganancias ocasionales. Tenemos una hojita 3 que se llama patrimonio.
Otra del patrimonio se desprende una muy importante, que son activos fijos y acciones. Tenemos otra del anticipo, la conciliación patrimonial, compensaciones se aplican, la liquidación privada, donde vemos las retenciones y todo este tema. Tenemos otra hojita muy importante que se llama resumen y podemos visualizar el formulario y nos queda una hojita de anexos. Entonces, este fue todo el desarrollo normativo que se hizo dentro de esa plantilla, así de claro. Entonces nos vamos a ver una muy importante que son aspectos generales en el diligenciamiento de la plantilla. Voy a compartirles únicamente para avanzar como en el desarrollo de estas dos diapositivas la hoja más fundamental. Ustedes no se les puede olvidar. Lo primero que hay que hacer antes de decir, quiero decirle el impuesto al contribuyente para que tenga el tiempo suficiente de saber qué impuesto tiene. Lo primero que hay que hacer con eso es diligenciar los datos iniciales. Eso lo tenemos que hacer. No, yo quiero ir a ver las rentas de trabajo, que es que mire que están muy grandes para... No, no, no. Lo primero, sigamos en forma estricta, esto, los datos iniciales. Después de que usted diligencie bien los datos iniciales, sí, empiece a navegar por el mundo que necesita de esta plantilla. Vaya y ubíquese en las hojas que usted necesita. Voy a compartir aquí esta primera parte. Yo creo que ahí me están viendo mi archivo en Excel, ¿cierto? Creo que sí. Si alguien me dice por ahí, yo creo que sí. Ahí me están viendo. Entonces, mire, estos son los datos iniciales. Empieza plantilla para declaración de renta de una persona natural residente. Y entonces en esos datos iniciales le están diciendo, vea, recuerde, seleccione bien el año, indique el nombre del contribuyente, el número de identificación, muy importante. ¿Por qué? Con este número de identificación, él le hace un cálculo y le dice cuántos días le faltan para presentar su declaración de renta. Entonces, usted ya tiene la línea, el camino. Le dice, tengo tiempo, no tengo tiempo, tengo que hacerlo ya, me está cogiendo la noche, porque él le dice a través del número de identificación esta parte y le calcula en forma automática cuántos días le faltan para el vencimiento. Él le trae la fecha de vencimiento y cuántos días le faltan. Acá, dentro de esta plantilla, vamos viendo, les voy contando. Nosotros decimos como, con un color crema. Lo que esté en color cremita es los campos que usted puede diligenciar. Los campos diligenciables son los que están en cremita. Pero los campitos que usted vea en gris durante todo el desarrollo de la plantilla, usted no tiene que hacer nada. Son campos que están bloqueados y son los que realizan los cálculos internamente la plantilla. Venga, hay unos datos importantes para poder después hacer los cálculos, si usted tiene beneficio de auditoría, cómo le está dando. Yo necesito que usted me cuente la información del año anterior. Por favor, diligénciemela en estos campos que son informativos. Mire, como nosotros vimos el día de ayer, hay deducciones y rentas exentas, diligencia y rentas exentas y deducciones que son comunes a todo el sistema cedular. ¿Qué significa comunes? Si no lo dijo Hildebrando, yo lo puedo utilizar en cada una de las cédulas, en cualquiera de las cédulas lo puedo utilizar, menos en la cédula de pensiones y dividendos que no permite pues este tipo de depuraciones. Entonces en las otras cédulas que me quedan yo lo puedo utilizar. Y entonces, ¿qué o cómo fue desarrollada la plantilla por aquellos creadores de esta plantilla? Fue, vamos a optimizar al máximo las deducciones y rentas exentas. ¿Y cómo las optimizamos al máximo? Por favor, no las ubique usted en cada mundo cedular, sino que colóquemelas acá, inclúyemelas en esta parte, dígame que es de intereses de vivienda, el gravamen a los movimientos financieros fue 600.000, entonces usted dice cuál es el valor deducible, qué aportes de cesantías hizo, dígamelo usted. Y yo ya internamente, en mis procesos de cálculo, determino en cuál cédula le conviene más. ¿Cómo que en cuál cédula le conviene más? Sí, porque es que primero hay que ir a mirar en forma individual en la cédula el 40% y también que optimicemos los 5.040 entre toda la cédula general, llegando a la conclusión que se diseñó esta plantilla para que empecemos a optimizar todas las deducciones y rentas exentas, llevando a lo máximo que podamos copar o llegar al tope del mundo de las rentas no laborales y nos vamos devolviendo. ¿Por qué? Porque es que en las dos primeras rentas, rentas de trabajo, y rentas de honorarios con costos tienen la posibilidad de tener unas deducciones que no significaron directamente una erogación, pero que le pueden ocupar ese 40%, ¿cierto? Y entonces esas son deducciones especiales. Entonces estas otras las optimizamos en los demás mundos cedulares. También usted ubica aquí la renta exenta, enseguida miraremos cómo es el dato. ¿Y qué le están diciendo? Vea,
Si usted quiere ir a diligenciar, aquí hay unos iconos, miren por acá se me activa la manito, no vamos a ir, donde le identifica cada uno de las cédulas y de los anexos y usted puede ir a consultar el formulario en cualquier momento. Entonces usted se va y desplaza en cualquier momento esta realidad. Entonces lo puede hacer ahí. Entonces hasta ahí dejamos pues como este asunto. Vamos, voy a seguir compartiendo con ustedes. Ahí yo creo que están viendo mi pantalla de esta primera parte de los diligenciamientos de la plantilla. Estos primeros datos están ahí. También hay unas hojas de patrimonio, muy importante. Hay unas hojas de patrimonio en la que va detallada. Les queremos decir, vea, nos tomamos el trabajo de separar dentro de esa hoja de patrimonio la parte que corresponde al patrimonio ubicado en Colombia y el patrimonio en el exterior. ¿Para qué? Para que el sistema nos diga si su contribuyente, persona natural, le toca declarar activos en el exterior. Entonces usted ubique claramente dentro de esa hojita de patrimonio el patrimonio poseído en Colombia y el patrimonio poseído en el exterior. Vea también, cuando esté diligenciando las cédulas, por allá haga caso a unos más y unos menos que de pronto en unas presentaciones tendremos que le están diciendo puede agregar conceptos y tenga en cuenta lo que le trae cada concepto. Lo vamos a ver cuando estemos desarrollando, por ejemplo, en el caso mío, las rentas de capital. Y entonces él le dice, vean, rentas de capital, dígame qué recibió. Ah, arrendamientos. Dígame qué recibió. Derechos de autor. Ahí están las flechitas, usted selecciona, no ubique en otra posición, sino despliegue el menú que le permita seleccionar, porque ese menú le está diciendo, si usted seleccionó derechos de autor, él está diciendo, ah, derechos de autor es una renta exenta, que va al límite del 40%. Entonces, de una vez, cuando usted me selecciona ahí, él internamente le hace los cálculos. Cuando usted le selecciona en rendimientos financieros, lo que tiene que ver con entidades vigiladas por la superintendencia le está diciendo, o con componente, tienen componente, entonces ya se va para la parte de ingresos no constitutivos con el componente. Entonces, eso es muy importante. Dentro de todas estas hojitas también hay otra que es de activos fijos y acciones. Va a pegar el patrimonio, patrimonio 1 y dice 3.1, donde está todo el detalle. ¿Y por qué es muy bueno? Porque le permite traer la historia del bien, si usted la diligencia, pues con su detalle, cada uno de los campos, y él le hace los cálculos y le dice, vea, si este bien usted lo quiere reajustar por artículo 70, le daría esto. Si este bien es de los que puede reajustar por artículo 73, le daría esto. O venga, cuénteme el avalúo catastral, si es un bien inmueble. Y entonces él le hace la selección del valor patrimonial. Bueno, antes de pasar al detalle, tenemos muchas recomendaciones. Hay una muy importante, ustedes lo vieron en pantalla. El sistema o así declara, esta plantilla nos hace una pregunta. Cuénteme cuáles son las rentas exentas o cuáles fueron sus aportes voluntarios a fondos de pensiones y cuentas AFC que le permiten tener una renta exenta dentro de los límites establecidos por la norma. ¿Cuál es nuestra recomendación sana? Por favor, diligencia ahí en ese campo únicamente lo que tenga beneficio tributario, que usted ya a través del ejercicio lo va haciendo. Usted dice, si yo empecé a hacer la declaración de renta, yo todavía no tengo en cuenta los límites, puedo colocar todo lo que él aportó y después ya cuando tenga los cálculos en la hoja resumen en cada uno, volver y modificar. Sí, eso es lo que le estamos diciendo acá y ya vamos a ver por qué. Acá yo ya le estoy haciendo en el ejercicio que vamos a ver, este Giorgio nada más tiene un impuesto a cargo de 230.509.000. Y entonces yo ya determiné, después de todo el ejercicio que hicimos, que él nada más va a tener beneficio tributario de 87.748.000. Este campo muy de la mano del anexo que nos explicaba Hildebrando ayer, que tenemos que tener de cada contribuyente respecto a los aportes, con beneficio y sin beneficio. ¿Qué pasa? Vea, mire que yo aquí le estoy diciendo, la opción que usted dijo, vea, desde el principio yo no sé cuál es el beneficio, entonces yo coloco todo lo que él aportó. Todo lo que él aportó fue 244.415. Y mire que el impuesto no nos cambia dentro de la plantilla, siguen siendo los mismos 230.509.000 y cada una de las cédulas le trae lo máximo, pues como lo que diría uno, voy a imputar en forma directa sin saber si cumple con los topes. Y entonces los topes nos vamos a devolver desde rentas no laborales, rentas de capital, honorarios con costos y rentas de trabajo, para ir cumpliendo en cada uno de ellos, de acuerdo a la situación, el 40%. Y entonces, ¿por qué no es bueno colocarle todo esto y que el sistema me ubique los posibles en cada una de las cédulas si el impuesto no cambia?
Y eso también aplica para cuando usted diligencie su declaración de renta allá en los servicios informáticos electrónicos de la DIAN y seleccione el formulario. Porque cuando usted coloca todo, por eso está el muñequito con una tarjeta roja, pare un momentico, pare un momentico. Cuando usted coloca toda la cifra sin saber cuál es la del beneficio, le está dando una mala información a la DIAN, la está desinformando y le está diciendo a la DIAN, vea, todas las rentas exentas y deducciones mías se van porque ella empieza primero, por los aportes. Y entonces ella ve, usted aportó, usted me dijo acá que tuvo un beneficio tributario de 56.667.000. Y si en el reporte de información exógena del Fondo de Pensiones aparece retiro sin cumplimiento de requisitos de 50 millones de pesos, la DIAN hace una alerta y se ve, este tenía que 56 y retiró 50, entonces está malita la declaración. Y puede que no esté malita, puede que sí, en ocasiones, puede que sí, que ignoremos el anexo, pero nosotros no somos de esos, tenemos el anexo claro. No está malita, pero le estoy dando un dato errado a la administración de impuestos. Entonces es mejor decirle de una vez, yo realicé aportes, pero de esos aportes que realicé no tuve beneficio tributario para el mundo de las rentas laborales. Vea que no, nada más me quedé con el beneficio en las rentas de honorarios con costos y en las rentas no laborales. Y miren que acá estaban cambiando, ¿cierto? Entonces, este es importante para no desinformar a la administración de impuestos. Ahora sí, llegamos al ejercicio. Les coloqué dentro de la diapositiva, tomamos de la hoja en Excel que se llama enunciado, tomé la partecita correspondiente al texto, en unos casos hice como unos resaltos, unas llamadas de atención para la explicación, luego nos vamos a ir a ver cómo queda en la plantilla, entonces los estoy ubicando de dónde tomé cada una de las cosas o si hace parte de los anexos, un anexo de solución que es como una explicación adicional que debemos tener. Entonces partimos por el mundo de rentas de trabajo. Aunque la plantilla, la primera cédula es rentas de pensiones, nos vamos a ir más en detalle primero en rentas de trabajo, que la mayoría de nosotros, por lo menos con nuestra información, sabemos que tenemos que ir a declarar en rentas de trabajo, la mayoría de nosotros. Entonces usted ya hizo su clasificación, como le explicó Hildebrando ayer, como recordamos con la norma, dijo rentas de trabajo, usted recibió simplemente una persona natural con un certificado 220, ingresos y retención. Entonces usted ya sabe que se va para el mundo de las rentas de trabajo. Y entonces tiene una compañía. Casiano creó una compañía y en la compañía él devenga un salario y el salario de vengado fue 106 millones de pesos. Le pagaron en el año unas cesantías e intereses a las cesantías de 8 millones 036. Realizó unos aportes obligatorios a salud, no tiene aportes a pensión porque para el ejercicio práctico es pensionado. Él paga una medicina prepagada, ¿cierto? Tiene una retención en la fuente y tiene otros datos. Le están diciendo, vea, tiene una dependiente económica que cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 387 del Estatuto Tributario para ser la dependiente económica de él y nos dan un dato adicional. ¿Por qué es importante este dato adicional? Para determinar la renta exenta, numeral cuarto, artículo 206 del Estatuto Tributario, tengo que saber el salario promedio de los últimos 6 meses de vinculación. Entonces, no lo dieron acá. Venga, ¿qué también dentro de ese enunciado hace parte de las rentas de trabajo? Dentro de las compañías, dependiendo pues del empleado y la fidelidad que quieren tener con el empleado, con su posición y del flujo económico de la compañía, determinan realizar unos aportes institucionales. Y Leonardo no lo dijo bien. Dentro de la norma, artículo 126-1 del Estatuto Tributario, y usted mira ese certificado del Fondo de Pensiones que le dice plan 65, plan pensión, plan último retiro Sura, plan último retiros, no, cualquier nombre que determine la compañía para el plan y le están diciendo, tiene aportes institucionales consolidados que fueron aportados por el empleador en el año 2019. Entonces, en el 2019 la empresa tuvo una deducción, pero todavía no es ingreso hasta este momento. Y entonces esos aportes, ¿qué vienen a hacer dentro de la declaración? Hay que tener cuidado, porque muy bueno yo, es el que tengo los aportes y mañana los voy a retirar, pero tenga en cuenta, cuando la compañía le hace los aportes, decirle, mañana, cuando usted los reclame, son un ingreso. Y entonces es un ingreso que lo tiene que depurar con todo el mundo de rentas de trabajo porque provienen de la relación laboral, legal y reglamentaria. Entonces, por eso ponga cuidado, que es que por ahí hay platica que usted no va a sacar por el simplemente decir es un aporte. No se va a eliminar las consecuencias en el mundo cedular por decir que es un aporte institucional. Entonces es un aporte de 100 millones de pesos y le están diciendo, vea, muy importante, él retiró unos aportes sin beneficio en años anteriores. ¿Listo? Entonces estos son los puntos que desarrollamos acá.
¿Dónde está esto? En la hojita que se llama anexo solución. Entonces yo voy a ir a hacer la solución porque el primero se va todo para la plantilla. Entonces yo digo, voy a mirar ese movimiento del fondo de pensiones. Vamos a decir que fue protección, por decir cualquier cosa. Y entonces él realizó unos aportes en forma directa al fondo de 144.415.200. Y entonces esos aportes yo cómo los tengo que clasificar o cuál es la primera idea que yo tengo que tener. Vea, esos aportes van a ser la renta exenta en el año de ese contribuyente, pero no podemos olvidar que tienen unos límites. ¿Listo? ¿Qué más le están diciendo? Vea, cuando la compañía le consolidó esos aportes, le hizo esa consolidación de aportes, ojo, ese aporte consolidado es un ingreso, porque dice aportes consolidados en el año en el ingreso, pero también tiene la posibilidad, si los límites le permiten, de que se vuelva renta exenta, convertirse en renta exenta en ese periodo hasta los límites establecidos dentro de la norma. Primero 30% de los ingresos y en el combinadito de deducciones y demás rentas exentas en el 40%. ¿Y qué pasa con esa nota que dijimos acá? Vea, él retiró aportes sin beneficio en años anteriores. Como yo lo tengo allá apuntado en mi anexo, eso simplemente es un aporte que él realizó como un vehículo de inversión o de ahorro y entonces tiene la consecuencia establecida en el artículo 126-1 que no hay que volverlo a pasar por la declaración de renta. No pasa por declaración de renta porque es un aporte que no tenía beneficio tributario. Si usted me dice hoy, vea, me llegó un cliente con la historia de los aportes, la DIAN lo está buscando, le dijo que aparece un retiro de aportes sin cumplimiento de requisitos, el retiro de aportes sin cumplimiento de requisitos, es decir, supuestamente es un grabado, pero el grabado es tentativo porque tenemos que ir a mirar el anexo. ¿Cómo hago yo para saber si es un cliente nuevo que llegó? Yo le voy a solucionar el asunto, su problema de la DIAN. ¿Cómo hago yo para saber dónde está eso si el cliente viene sin los anexos correspondientes a la declaración? Usted le pide las claves de acceso a la DIAN, los formularios 210 los descarga, los de los últimos periodos, y en cada formulario puede visualizar qué renta exenta tiene. Si es de los que le colocaron todos los aportes, usted tiene la posibilidad de hacerle los cálculos si tiene deducciones y decir, ¿dónde está ese límite de rentas exentas y deducciones? Primero aplico deducciones y lo que me falte lo tomo de los aportes voluntarios para ir liberando el espacio o para ir teniendo un control que diga aporte sin beneficio tributario para cuando lo retire, yo diga, fue un aporte como ahorro o como vehículo de inversión. Listo, entonces hasta ahí nos llegó la nota con los aportes. Bueno, entonces nos vamos para la plantilla, usted ingresa a su plantilla, va y busca la hojita que se llama rentas de trabajo y con qué, con una renta exenta del 25% y diligencia los campos. Entonces nosotros aquí ya diligenciamos los campos, le pagaron salarios de 106.304, tiene unas cesantías de 8.036.036 y los aportes que se le consolidaron fueron 100 millones de pesos. Entonces nada más tiene 214.340.000. Renglón seguido en la plantilla. Miren, por aquí puede que visualicen y aquí están los más y los menos para los ingresos no constitutivos. Entonces, estas son las opciones que yo tengo para diligenciar esta parte. Entonces, si usted tiene aportes a raíz, aquí los diligencia con esta flechita. Entonces, le está diciendo, venga, dígame, ese ingreso constitutivo, ¿qué es? Entonces, del enunciado del ejercicio tenemos que esos son los aportes obligatorios a salud y entonces ya nos trae la plantilla los ingresos netos, que es muy importante para los cálculos. Usted no se preocupe de hacer esos cálculos del 40, la plantilla se lo hace. Si usted los quiere ver, se va para la hoja que se llama resumen y allá va visualizando esos cálculos. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Venga, cuénteme a ver. Ah, él tiene una deducción que nos lo dijeron en el enunciado. Pagó medicina particular. ¿Cuánto pagó? 10 millones de pesos. Campo crema. Yo diligencio todo. Pero él así de claro en el campo gris, que es para los cálculos internos, nos dice, vea, de esos 10 millones de pesos, aplicamos el límite, que son, ustedes no tienen ahí en su diapositiva, 192 VTs anuales, y me da 7.296.768. Entonces ya lo limito. Ya usted lo ingresa y el sistema se lo limita, la plantilla se lo limita. También dentro de ese mundo de rentas de trabajo, él tenía la posibilidad de tomarse la deducción por dependientes, que miren que en el enunciado decía que tenía una hija.
Yo lo dejé aquí con la nota, máximo beneficio. ¿Por qué? La deducción por dependiente lo puede tomar en el mundo de rentas de trabajo. Entonces, el ejercicio tiene la parte de rentas de trabajo que corresponde a salarios y la parte de rentas de trabajo que corresponde a honorarios con costos. Entonces, en cualquiera de esos dos mundos se puede tomar la deducción, llevando a la conclusión que es mejor trasladarla a honorarios con costos, porque es que donde estoy en las rentas de trabajo normales de un asalariado o que opto por el 25%, ya ese 25% es una parte muy importante de ese 40% que es el límite, dirían unos expertos en el cálculo. Eso ya corresponde al 20% de ese 40%. Pero dejémoslo que eso es muy representativo dentro de ese 40%. Entonces ese representativo del 40% yo lo dejo para ocuparlo con la renta exenta del 25%. Entonces me voy llevando esta deducción para obtener un máximo beneficio a las rentas de honorarios con costos. Entonces, ¿qué más sigue dentro de este mundo de rentas de trabajo? Nos dijeron, él recibe unas cesantías, nos dieron el tope del ingreso por las cesantías. Dentro de la plantilla, se me olvidó decirlo en la primera parte, pero aquí hay aplicación práctica para visualizarlo, salió unos letreritos con color naranjado. ¿Qué significa? Usted no los puede mover, son unos cálculos internos que hace, pero usted debe ingresar, que le están diciendo, venga, cuénteme esas cifras que necesito para hacer unos cálculos especiales. Y entonces, ¿qué cifra necesito de acuerdo al numeral cuarto del artículo 206 del Estatuto Tributario? El salario promedio, que nos lo dieron en el enunciado. Entonces, yo lo tengo que diligenciar acá para que él así declara en forma interna, vaya y me diga cuál es la renta exenta, teniendo que para este personaje todos los 8.036.000 son exentos. Y entonces, ¿qué pasa? En los anexos de solución vamos a ver cómo el sistema internamente calcula la renta exenta. Quisimos dejarlo acá, ¿cierto? Para que usted diga, no, yo quiero probarlo, porque uno quiere probar los anexos, uno quiere probar que el sistema esté funcionando bien. Yo quiero probarlo, ¿cómo lo calculo? Pero le estoy diciendo, vea, tenga en cuenta que la plantilla la calcula en forma automática. Entonces usted le dice, todos los pagos laborales, los salarios, 106, los aportes que consolidó, 100 millones de pesos, las cesantías, está. Réstele el ingreso no constitutivo, le resto el ingreso no constitutivo. Réstele las deducciones y rentas exentas que tenga. Entonces, medicina prepagada y las cesantías exentas. Como ya hicimos el ejercicio completo para poderlo presentar acá, yo ya sé que él no va a tener aportes porque voy a tomar los máximos beneficios en las otras cédulas. Entonces, aunque aportó, no nos va a dar para tomarlo acá con los límites que trae la norma. Entonces, yo digo, de aportes no tiene. Entonces, me da 195.355 y hago un 25% de renta exenta, que serían, ¿qué? 48.836.000, que están negativos porque significa que eso va a disminuir un ingreso, el ingreso. Y entonces, vea, el sistema se lo trae automáticamente. El sistema le dice por allá en una plantilla, en la hojita que se llama resumen, esta es la deducción, pagos por salud. Mira, aquí le trae todo lo que aplicó. Aquí tiene las rentas exentas, 8.036.000 y la renta exenta del 25, 48.839. Como el ejercicio es completo, llegamos a la conclusión que para estar dentro del límite de 5.040, apenas tiene la posibilidad de tomarse deducciones y rentas exentas de 22.734.504. ¿Qué quiere decir? Yo me tomo la renta exenta de las cesantías de 8.036.000 y una partecita de la renta exenta del 25%. Por eso no tengo aportes voluntarios, porque el tope máximo que puedo tener por esta cédula es 22. Entonces, ¿yo para qué lo voy a involucrar con aportes voluntarios si tengo renta exenta del 25 que cubre esa parte y renta exenta de cesantías? Mira, entonces, ¿qué nos queda? Usted se va para la plantilla, allá la hoja que se llama resumen, y le está diciendo, vea, su renta de trabajo se compone así, ingresos brutos, ¿cuál formulario? Dentro de rentas de trabajo hay un campo gris aquí en la plantilla que usted no lo puede diligenciar porque las rentas de trabajo no tienen devoluciones, rebajas y descuentas. El ingreso no constitutivo, que son los aportes, me dan los ingresos netos, 210.688. Tomo estos 22.735.000 que están de la diapositiva anterior, de esta que acabamos de ver acá, y estoy diciendo que tengo una renta líquida de 187.953.000. Hasta ahí nuestra renta de trabajo. Están todos los elementos, los que se pueden analizar dentro de una renta de trabajo normal.
Y listo. Y si lo vamos a mirar dentro de esa plantilla en la hojita que se llama formulario, nos lo presenta así, mira, tal cual el formulario 210. Entonces los campos en gris no se hacen nada y él nos trae la información y aquí le dice, vea, otras rentas exentas y entonces usted les se tomó 22,735. Simplemente es la verificación de en qué partes está y que usted esté tranquilo con la información que es la adecuada. Bueno, entonces como nuestro Giorgio Casiano también se dedica a otras cositas y era para traerlos para el ejercicio práctico, decidimos decirle, vea, él tiene unos honorarios y esos honorarios cumplen con ser rentas de trabajo, por eso van en esas casillas, o con 25 o con costos y deducción. Y entonces, ¿qué le está diciendo? Vea, él facturó unos honorarios en el 2022. Todavía tenía unos honorarios pendientes del año anterior de 180 millones de pesos. Esos honorarios pendientes del año anterior vienen con un pegadito, que el pegadito es que la retención correspondiente a ese honorario que no ha recibido. Entonces también le están diciendo, de esto que él facturó, vea, está pendiente de recibir 160 millones de pesos. Allá el pasivo son 160 millones de pesos. Y eso que está pendiente de recibir tiene o la retención en la fuente del 2022 es esta otra parte. Listo, aquí le están diciendo, los honorarios pendientes de recibir a diciembre 31 estuvieron sometidos a una tarifa de retención del 11, porque lo pendiente tiene la retención, ya nos están diciendo cuál más. Vea, tiene unos aportes obligatorios a salud como independiente, porque él tiene que seguir aportando a la seguridad social siempre y cuando en la pensión no cumpla el techo de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes o pensión, los salarios, entonces tiene que ajustarle como independiente esos aportes a salud. Y tiene unos costos y gastos que cumplen con todos los requisitos. Se lo pasó con ese filtro. Empiece por el documento, 105, 107, pagó todo, todo. Sistema financiero, hizo todo eso. Entonces tiene 132 millones de pesos. En la diapositiva que ustedes tienen no está esta parte. Y usted le dice, vea, realizar cálculos de conveniencia entre rentas exentas con costos versus rentas exentas del numeral 10 del artículo 206. Si esto va a ser rentas no exentas, sino si rentas de honorarios con costos o si yo me voy a ir por rentas de trabajo con el 25. ¿Por qué? Porque es que puede que en mi estructura yo tenga unos costos, pero al ser la comparación de esos costos que cumplen con los requisitos, están por debajo los costos a tomarme yo el 25% de renta exenta. Entonces, ¿yo por qué voy a decir honorarios con costos? Pongámosle que los costos apenas tenga estos honorarios 50 millones de pesos y la renta exenta sea más. ¿Yo por qué me voy a ir por costos si tengo un mayor beneficio al tener una renta exenta del 25% mayor? Entonces, yo hago la comparación. En este caso práctico, nosotros hicimos el ejercicio. Los costos y deducciones que él tenía soportados son 132 millones. Si uno fuera a realizar la depuración para determinar la renta exenta, apenas tendría una renta exenta de 100 millones de pesos. Entonces los costos superan esa renta exenta del 25 a que tendría derecho. Entonces yo me voy a decir rentas de honorarios con costos. No hay problema por un camino o por el otro, pero siempre uno busca maximizar los beneficios, pagar menos impuestos. Hay gente que necesita pagar más impuestos porque necesita que quede en beneficio de auditoría que le dé. Entonces ya también uno evalúa el asunto. ¿Qué pasa? También dentro de este mundo de los honorarios con costos nos están diciendo, vea, él como es un partícipe independiente, que está establecido también en el artículo 126-1 del Estatuto Tributario, optó por una deducción que ellos tienen en especial. Y esa deducción es cuál? Voy a aportar a cesantías, al fondo de cesantías voluntario, como independiente, voy a aportar. Entonces, en el año, él realizó un aporte de 7 millones de pesos. Y también nos están contando, vea, que él retiró de unas cesantías consignadas en el periodo anterior 2021, 6 millones 800. Las personas que pueden hacer, retiran y vuelven y consignan. Pero entonces vamos a ver el desarrollo, vamos a ver qué aplica. Como bien nos lo decía Hildebrando, con la persona natural no obligada a llevar contabilidad, el ingreso es el realizado por caja, lo que efectivamente recibe. Entonces yo tengo que hacer, en armonía del artículo 26 del Estatuto Tributario, una conciliación y decir cuáles fueron los honorarios que estaban pendientes con su retención, cuáles facturó en el año con la retención, que por eso nos dieron las dos tarifas, cuáles quedaron pendientes, ¿se acuerdan de la nota? El 11%, cuáles quedaron pendientes y por diferencia me da el que recibió, el que efectivamente recibió, que él ya empezó a utilizar en su actividad. Entonces, esto está
en los anexos a la solución. Todo esto debe tener soporte, en el certificado debe quedar ahí bien explicado, es decir, esta retención apenas para el año me tomo esta parte, esta otra queda para el próximo periodo, para que si alguien llega mañana tenga el anexo claro o usted mañana le preguntan tenga el anexo claro de dónde está. Vea, también qué le estamos diciendo. Como él tiene unos aportes a las cesantías como partícipe independiente, recuerde algo muy importante. La DIAN a través de un concepto, el concepto DIAN 14866 del 2005, dijo, vea, cuando usted retire aportes del fondo de cesantías de años anteriores, se considera un reembolso de capital. Es decir, eso era un ahorro suyo. Simplemente fue a la cuenta de ahorros y lo retiró. Y entonces cuando usted va a la cuenta de ahorros y lo retira, eso no es un ingreso nuevo, ¿no? Porque eso que tuvo en la cuenta de ahorros en algún periodo ya lo había declarado como ingreso. Simplemente es un ahorro, le reembolsan el capital y usted no lo tiene que volver a pasar por el mundo cedular. Entonces no tiene que hacer nada con esa cifra de 6.800.000. Se queda como un apuntado dentro de los anexos. Pero usted tiene que verificar el tope de la deducción a que él tiene, ¿cierto? De la deducción a que tiene como partícipe independiente. Entonces, los máximos aportes a cesantías como partícipe independientes, si yo miro el mundo de las cédulas de rentas de trabajo con costos, yo lo calcularía. Los ingresos menos los ingresos no constitutivos, una doceava parte de este ingreso gradable serían 34.855. Pero él apenas aportó 7, podría aplicarse ahí. Pero como estamos maximizando, vamos a ver a dónde aplicamos esos 7 millones de pesos, a qué mundo cedular le da, le queda bien, en qué mundo cedular encaja mejor para completar ese 40. Bueno, entonces, después de hacer el análisis, de tener nuestras hojitas claras, nos vamos para la plantilla, así de claro. Y entonces en así de claro voy a ir a mirar rentas de honorarios con costos. Entonces le coloco la nota, ingreso la cifra, 430 millones de pesos. Eso tiene un ingreso no constitutivo de renta por los aportes que realizó a salud. A renglón seguido, tengo la posibilidad de tener los costos ya todos comprobados, verificados de 132 millones de pesos. Y miren, esa deducción con dependientes yo la podía trasladar. Entonces voy a maximizar estos beneficios para que aquí tengamos cubierto el 40%. Entonces me traigo esa deducción por dependientes. Y la deducción por dependientes está normalizada por el artículo 387, donde están unos topes y le está diciendo, ustedes no lo tienen ahí, el límite máximo es 384 VT en forma anual, que es esta cifra, 14, 593, 536. Usted no tiene que decir nada, simplemente decir que si es un dependiente y tiene la opción de otras deducciones. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Miren, por allá cuando hicimos el diligenciamiento, dijimos, él hizo aportes. En este mundo puede tomar una parte de esos aportes para aplicarlo acá. ¿Cómo clasifico esos aportes? O mejor, ¿cómo determino esos aportes? Dígame cómo los determino en la forma adecuada. Entonces yo me voy y digo, vea, vamos, esto está en los anexos de solución en el punto 4.1 y le estoy diciendo, ¿cuántos ingresos tiene en la cédula? 430 millones de pesos. Menos el ingreso no constitutivo, 11.733.600. Menos que los costos y deducciones. ¿Por qué? Porque es que aquí está una norma, tome nota ahí, el artículo 177-1 del Estatuto Tributario, que nos está diciendo que no le admite eh, rentas exentas asociadas a costos y deducciones, o los costos y deducciones no admiten rentas exentas. Entonces yo no puedo dejar únicamente el cálculo con estas dos primeras cifras, yo tengo que decir, digamos, el ingreso depurado, y sobre ese ingreso depurado, un límite del 30% del ingreso. Aquí se llama, mírelo, aquí estaba, yo decía, ¿dónde está el depurado? Está ahí, 30% del ingreso depurado. ¿Y cuánto nos da? 85.879.920. Entonces yo puedo tener el máximo beneficio con este ingreso depurado para esta cédula y para cumplir el 40% teniendo aportes de 85.879.920. Ah, listo, entonces ya lo tengo claro, ¿cierto? Lo tengo muy claro. Entonces me voy para la hojita de resumen, no tengo que hacer nada, yo ingresé los datos allá y en la hojita de resumen me dijeron, vea, esta cédula tiene una deducción especial, que es la deducción de dependientes, hasta el tope máximo. Venga, y tiene una renta exenta, alcanzó 85.879.920. Listo, entonces la sumatoria de rentas exentas y deducciones nos dio 100.473.456. Estos 85 que están acá, estos 85.879.920, son los aportes de los que él tenía 144 y 100, que usted dice aportes con beneficio tributario realizados en el año en el anexo. Usted ya sabe que va a tener beneficio tributario de 85.879.920.
¿Y para qué saber eso? Para decirle a su cliente, vea, hoy tengo el beneficio tributario. Usted lo tiene que dejar ahí 10 años en el fondo. O usted los puede sacar o retirar mejor, los puede retirar sin necesidad de ser esos 10 años si usted va a adquirir una vivienda. Listo, entonces usted lo puede retirar si va a adquirir una vivienda. Entonces hace todo el trámite con la entidad, le muestra la promesa de compraventa, uno le exige la escritura de la vivienda, ta, listo. Y que en el fondo sepa que usted los va a retirar para adquisición de vivienda. Es muy importante decirle al cliente, cuando usted vaya a retirar por compra de vivienda, denle todos los elementos de juicio al fondo para que cuando certifique salga bien, porque si usted dice, no, es que eran los 100 millones para vivienda, pero no me dio tiempo, yo lo tenía que dar de anticipo a mi cliente, venga, me tocó ir a las carreras, entonces el fondo se lo retiró, le colocó la nota, requisitos incumplimiento de pensión. Ya usted no puede decir que quedó bien, quedó malito, le tiene que decir al fondo, usted tiene que ir a contactar o cuadrar estas operaciones con el que le va a comprar el inmueble. Le dice, espérate un momentico, yo te doy el anticipo, tengo que hacer el trámite en el fondo, hagamos la promesa de compraventa para que el fondo sepa que esos 100 millones son para vos, para la compra y me quede bien ubicado dentro del certificado del fondo. Listo. Entonces ahí tenemos los 85, me da 100, 473, 456. Nos vamos ahora a ver, un resumen dentro de la plantilla de resumen. Estos honorarios con costos que nos quedan, unos ingresos de 430, ingresos no constitutivos por los aportes de 11, los ingresos netos, que de acá es donde se toma el 40% de 418, 266, 400, los costos asociados, costos y gastos asociados y las rentas exentas y deducciones hasta el tope. Entonces me queda una renta líquida de 185, 793, 400. ¿Cómo lo veo en el formulario? En la plantilla ahí dentro del formulario es esta depuración normal, 185,793. Ya sabemos de dónde vienen cada uno de estos elementos y que el ingreso neto es 430 menos este. Esta renta líquida no sirve para calcular el 40 se calcula esto menos esto, como bien nos lo explicó el día de ayer Hildebrand. Entonces, por eso maximizamos los beneficios a cubrir ese 40% con el dependiente y con los aportes a fondos voluntarios de pensión. Entonces ya tenemos esos dos mundos cedulares. Ya vamos viendo cómo este contribuyente va haciendo su renta cedular general, que al final miraremos con Marcela cómo queda esta renta cedular general, pero ya vimos la depuración individual. ¿Qué más dentro de esos compromisos teníamos con usted o tenía yo con ustedes? Mirar el punto 4 que hace referencia a las rentas de capital. Y entonces allá en el enunciado, en el punto 5, nos dijeron, vamos a ver varios puntos de rentas de capital. Vea, él percibió unos rendimientos financieros de Bancolombia de 3.200.000. Nos están diciendo, vea, esos rendimientos financieros tienen un componente inflacionario y ahí dentro del enunciado tenemos la norma del decreto reglamentario que establece que fue al 100% el componente, los 3.200.000. Tiene una retención en la fuente por estos rendimientos financieros de 9.000 pesos. También tiene un gravamen a los movimientos financieros de 600. Si recuerdan, ahorita que estábamos en los datos iniciales, en la columna como de cremita teníamos 300 y los otros 300 estaban en la gris, nos da los 600. Tiene unos intereses pagados por sobregiro bancario de 122.000 y tiene unos intereses por crédito de vivienda. Entonces le están diciendo que el crédito de vivienda figura 50% cada uno de los cónyuges. ¿Por qué resalté dos colores acá? El amarillo, ¿qué significa? Intereses pagados por sobregiro bancario. No tienen relación de causalidad con los ingresos que estamos reportando dentro de este mundo de rentas de capital. Por consiguiente, es un interés que es no deducible y al ser no deducible también nos da una connotación que va a la conciliación patrimonial. Entonces, por eso lo resalto acá. Y los otros dos, de gravamen a los movimientos financieros, que son deducciones e intereses por crédito de vivienda, los vamos a maximizar. Yo no los tomo en rentas de capital, sino que dentro de la plantilla los coloco allá en la parte inicial, datos iniciales, y él me lo maximiza en la cédula que tenga mayor beneficio. Otra nota, vea, en el punto 6, publicamos científicos SAS, derechos de autor efectivamente pagados, 50 millones. Me voy a volver a este para decir, ¿cómo hace uno para saber que el sistema ya se lo va a maximizar en otra cédula o por qué? ¿Por qué toma la decisión? Porque dentro del enunciado o dentro de lo que tenemos de nuestro contribuyente, sabemos que hay una renta exenta, que son los derechos de autor, que estaba al límite
y que puede completar ese 40%. Entonces yo ya no necesito más deducciones porque la renta exenta de derechos de autor completa ese 40% o lo tengo potencialmente que me complete ese 40% de este mundo de rentas de capital. Entonces por eso yo ya de una vez sé que estos se van a maximizar en otro mundo, pero usted no lo tiene que saber, se los coloca a la hoja de datos iniciales y él así de claro le hace los cálculos internamente. Listo. También nos dijeron, vea, en el mundo de rentas de capital es importante una que está volviendo en auge. Está mucho en auge los arrendamientos de las viviendas. Eso ha encarecido mucho el pago por arrendamiento, por las distintas modalidades de arrendamiento que tenemos dentro de la ciudad de Medellín, que la buscan mucho para el asunto. Entonces, este personaje tiene un arrendamiento, recibió 28 millones de pesos, verificamos y tiene todos los requisitos para tomarse estos costos asociados, que fue el impuesto predial, la comisión de la agencia y la administración de ese bien inmueble. ¿Listo? ¿Qué más tenemos en el mundo de rentas de capital? Tenemos por allá un punto que va a ser desarrollado con Marcela, que es la venta de unas acciones que se llama Mundo Feliz. Y nos dijeron que eran unas acciones que no cotizan en bolsa. Acá en el pantallazo no está todo el ejercicio, ustedes lo tienen allá en el enunciado y con Marcela van a mirar el detalle. Pero hay una parte final dentro del ejercicio que le están diciendo, vea, es que este personaje que era socio de esta compañía le prestó, traía un saldo inicial de un préstamo en efectivo a esa compañía por 230 millones de pesos. Pero ya a diciembre 31 se canceló, le cancelaron el préstamo, le dijeron la compañía le fue muy bien, venga, yo se lo cancelo. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Vea, hay un interés presuntivo. Y entonces en las hojitas de anexo solución, por allá en la página 11, tenemos un interés presuntivo. Por favor, agreguen en la presentación, en el desarrollo sí está, pero agreguen en la presentación que el interés presuntivo es un 3.21% que está en el decreto reglamentario 728 del 22. Y entonces yo calculo con saldos iniciales los intereses presuntivos. Si esa cuenta se movió, creció o decreció, yo realizaría pues el ejercicio acá porque esto se calcula con saldo inicial. Vea, a diciembre ya se lo cancelaron el 1 de diciembre, entonces ya terminó con cero y tenemos que los intereses presuntivos son 6.767.750. Listo, entonces eso tenemos el interés presuntivo. Entonces yo me voy para la plantilla y encuentro dentro de la plantilla las opciones y me dice intereses y rendimientos financieros con componente. Lo ubico ahí y él automáticamente me dice, aquí hay un componente inflacionario, lo determino. Llego y digo, regalías y explotación de la propiedad intelectual, que son esos derechos de autor, y se va en este mismo grupo, que es una renta exenta, 50 millones de pesos, el arrendamiento y los intereses presuntivos, nos suman 87 millones de pesos. ¿Qué pasa? ¿Qué nos falta? Ya tenemos los ingresos y el ingreso no constitutivo del componente inflacionario. Tenemos costos y gastos asociados a la actividad. ¿A cuál actividad económica? Al arrendamiento, que fueron los datos que nos dijeron. Entonces ya coloco los costos asociados, comisión, administración y predial, todos pagados. Listo. Y tengo que una renta exenta limitada. Entonces coloco la cifra de los 50 millones y él, así de claro, va y me realiza los cálculos. Entonces me dice, vea, deducciones no va a tener porque la voy a maximizar en otra cédula. Entonces tengo una renta exenta limitada por cada cédula, 50 millones. Pero mi cálculo de ingresos netos me dice que nada más puedo tener derecho a rentas exentas y deducciones de 33.907.200. Entonces estos 50 me cubren estos 33 o estos 33 caben perfectamente dentro de los 50 millones de pesos. Por eso yo no necesito en esta cédula más deducción y eso ahorra. Usted determinar eso ahorra mucha plata, a veces en ocasiones le baja el rango de la tabla, maximizar esas deducciones. Listo, entonces ya tenemos nuestras rentas de capital, 87, la parte de los ingresos no constitutivos, los costos y gastos asociados a la propiedad y la renta exenta de los derechos de autor. Y ya nos quedó una renta líquida del mundo de rentas de capital de 43.349.000, que si la fuéramos a mirar en forma individual en el formulario o si esta fuera la única renta, él llevaría esto al formulario y no pagaría impuestos, pero como esta no es la última renta o la única renta, lo tenemos que sumar al mundo cedular, pero la depuración individual de esta cifra daría 43.349. Queda un punto 5. Punto 5, antes del punto 5, simplemente para ir evacuando los anexos que están dentro de ese anexo solución y decir, lo vimos todo, no quedó nada pendiente, les traje a colación otros calculitos que tenemos ahí dentro de eso
pero que para el caso del mundo de las rentas de capital no modifican, no son determinantes. Nos dijeron, si él no tuviera los derechos de autor y quisiera hacer uso de deducciones, podría haber realizado aportes a fondos de cesantías como partícipe independiente. Entonces le estamos diciendo, sí, él sí pudo. Y entonces venga, calcule. Si usted fuera a calcular, aquí le tiene. Si fuera a calcular, el ingreso grabable serían 2.897.000, pero como él ya tiene una renta exenta, vea, los derechos de autor copan ese 40%, esto simplemente es un dato informativo, pero usted, su cliente le puede hacer el cálculo antes pues de finalizar el año. Esto todavía sigue estando vigente, pero con las modificaciones a los límites para el 2023. Y esto fue lo que ocurrió. También nos dijeron, vea, ay, si yo hubiera decidido por aportar a fondos de pensiones voluntarias, ¿cómo calculo ese límite? ¿Cómo calculo el límite? Entonces el límite, aquí tenemos la forma de calcularla, el ingreso depurado, el 30% del ingreso depurado serían apenas 8.176.000, pero no es determinante porque ya tenemos cubierto el 40% con los derechos de autor. Listo. Punto 5. Rentas de pensiones. En el mundo de las rentas de pensiones es una cédula que es muy simple, no tiene muchas depuraciones, simplemente nos están indicando o diciendo, dígame si esas pensiones son del exterior o son de Colombia. Y así la tenemos diseñado en nuestra plantilla, la plantilla que tiene la compañía. Y entonces le están diciendo, este Casiano, Giorgio Casiano, recibe una pensión de jubilación de 174.813.000, tiene unos aportes voluntarios a salud de fondo de solidaridad de 21 millones, y también le dijeron, vea, tiene una pensión del exterior. Y esta pensión del exterior fue nada más, aquí nos dieron la nota, de un país sin convenio. Ya vimos pues las consecuencias si fuera con un país con convenio, lo vimos el día de ayer con Alexandra, tendría otro tratamiento. Aquí le están diciendo sin convenio, yo declaro fuente mundial, tengo que declarar todo, y son $35.000. ¿Y qué nos están diciendo en una forma adicional? Simplemente para efectos de cálculo, yo vamos a tomar esos dólares como recibidos a la TRM de diciembre primero, que fue 4.815,59. ¿Qué debería ser? Pero que casi nunca pasa, que nuestros clientes, el que llegue con esa pensión, nos dé la cifra mensual y uno la tomara por la TRM de cierre de cada uno de esos periodos o de la fecha del día que la recibió, ¿cierto? Pero en ocasiones no llega, ya nos llega a nosotros en la foto diciendo, todo esto fue la pensión y entonces con cuál TRM la tomo. Nosotros para ejemplos, para el ejercicio práctico la tomamos como la TRM a diciembre primero. Y entonces me voy a realizar la presentación dentro de la plantilla. Y entonces nos dicen clasifique pensiones de fuente nacional y pensiones de fuente extranjera. Entonces, en fuente nacional, usted diga cuál fue el ingreso que recibió, color eh, claro, un color claro, cremita, cuáles son los aportes, y entonces ya nos queda esos aportes son un ingreso no constitutivo. El sistema le dice, bueno, entonces le quedó una renta de 153.702,32, pero usted no se preocupe, porque ya internamente él le dice, eso va a ser una renta exenta. La plantilla la calcula en forma automática. Tomamos las pensiones del exterior que el personaje recibió 168 millones de pesos, no tenemos aportes, y eso se me va a una renta líquida. Y entonces, ¿cómo queda en el sistema? La suma de las dos pensiones son 343.359. Tomamos los aportes que tiene la pensión nacional de origen colombiano. También tenemos una renta exenta que es la pensión nacional. Y entonces, ¿qué nos queda grabada? La pensión que se recibió del exterior es la que nos queda grabada. Y entonces, así, en este punto y hora, cumplimos 2 minuticos, cumplimos el horario para pasar a un descanso de 20 minutos. Pensaría Marcela que 9:25, para no dejarlo como 9:22.